Hola, bienvenidos a Disputa Económica. Esta semana los dueños del Perú, quiero decir los empresarios más influyentes, fueron interrogados por los fiscales anticorrupción. Y se destapó lo que siempre fue un secreto a voces, que estos señores financian las campañas presidenciales y congresales de los políticos para que defiendan sus intereses económicos una vez asumido el cargo. Pero también controlan otras instituciones estatales, privadas, medios de comunicación, entidades financieras y hasta la superintendencia que en teoría debe fiscalizar a estas entidades. En fin, han estado acostumbrados a manejar el Perú como si fuese su chacra. Uno de ellos, Dionisio Romero Paoletti, director y accionista del Grupo Credicorp, declaró al equipo Lavajato que le había entregado $3.6 millones en efectivo a Keiko Fujimori para su campaña en 2011 y otros 650.000 en 2016, así como a Pedro Pablo Kuczynski. Así es, el dueño del principal banco del país, BCP, no bancarizó el millonario aporte. Se entregó en maletas y en la casa del entonces presidente de la CONFIEP, institución que congrega a los máximos exponentes del empresariado privado. ¿Y de dónde provino este dinero? ¿De los clientes? ¿Es dinero negro? El economista Pedro Franque nos lo cuenta. No es solamente el dinero de su bolsillo. Lo que él ha dicho es que los 3.650.000 de la primera campaña de 2011 son dinero de la empresa, Credicorp. Empresa que pertenece a cientos de miles de accionistas, entre otros indirectamente a todos los trabajadores peruanos que aportamos nuestros fondos de pensiones a las AFPs y que a su vez han invertido en acciones del Banco de Crédito para que ese banco nos dé dividendos y las acciones suban de precio. Debido a ese regalo de 3.650.000, nuestro valor del fondo de pensiones ha disminuido, nuestros dividendos han disminuido y tendremos una pensión más baja en el futuro cuando nos jubilemos. Entonces el señor Dionisio Romero básicamente lo que ha hecho es regalarle plata a Keiko Fujimori, pero no de la suya, sino de la nuestra. Así es, los clientes de Credicorp sienten que les han robado, pero además de la entrega del efectivo sin bancarizar ni pagar impuestos, ¿no es un delito de lavado de activos? Me imagino que se abrirá una investigación sobre el origen de estos millones y a cambio de qué se entregó. Bueno, en realidad esta acción debería ser perseguida penalmente o podría ser perseguida penalmente, posiblemente alrededor del hecho de que ha habido aquí un intercambio de favores, porque a cambio de este dinero, posteriormente Keiko Fujimori y su bancada ha trabado la aplicación de la ley de alimentación saludable, tratado de impedir y postergado la entrada en funcionamiento de los octógonos que advierten de la comida alta en grasas, sales y azúcar. Y precisamente el señor Dionisio Romero es dueño de su familia del principal monopolio industrial en el Perú, que es Alicorp. Entonces ha actuado claramente para defender los intereses de esta persona en particular, de Dionisio Romero. Desde luego, además, han mantenido también las exoneraciones tributarias que benefician a los bancos, a las empresas de seguros y a las AFPs por un total de casi 2.000 millones de soles anuales en el Perú, beneficios que continúan gracias a que la mayoría del Congreso y el gobierno del PPK y de Fujimori ambos beneficiaron a estas empresas. Gracias, Pedro. Esperemos que Dionisio Romero y los otros grandes empresarios del Perú involucrados dejen de tener corona y se les abra una investigación penal. En Ecuador, esta situación es muy similar. Unos cuantos grupos de poder económico manejan el sistema financiero, los medios de comunicación y dictan leyes para su propio beneficio. Aunque recién la Asamblea Nacional archivó el proyecto de ley de crecimiento económico, que en realidad era una ley que legalizaba el lavado de activos de la aristocracia ecuatoriana, entre ellos el propio vicepresidente de la República. Por eso es que el Ejecutivo aún insiste en aprobarla. Para contarnos los detalles nos acompaña Pablo Iturralde del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador. Ahora, el gobierno anunció que presentará la misma ley pero partida en dos partes para facilitar su aprobación. Entonces todavía es pertinente preguntarse a quién puede beneficiar este conjunto de reformas. Una parte de estas reformas incluyen un paquete de reformas tributarias, entre las que se considera la desregularización de los paraísos fiscales. El otro paquete son reformas monetarias que afectan el sistema financiero del país. Con esto se pretende entregar, por ejemplo, el control del Banco Central a una junta monetaria de banqueros privados. Las dos reformas son por igual preocupantes. En resumen, lo que proponen es eliminar mecanismos que actualmente permiten financiar el déficit fiscal.
y principalmente son mecanismos que actualmente ayudan a proteger la liquidez interna para sostener la dolarización. La economía ecuatoriana no puede imprimir su propia moneda y para esta economía es indispensable cuidar sus billetes, monedas y depósitos. Pero la ley implica además todo lo contrario. De aprobarse, se dará más evasión de impuestos, más fuga de capitales, más vínculos con paraísos fiscales. Es decir, se pretende consolidar el modelo económico acordado entre el gobierno del Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es este modelo? Consiste en endeudar al país para transferir beneficios financieros a la banca y especuladores y a los evasores de impuestos, y además permitirles que acumulen sus ganancias en el extranjero. O sea, ni siquiera serán recursos que se quedarán dentro del país para alimentar las reservas nacionales. Aquí algo importante. La ley, además, podría beneficiar a personas que quieren lavar activos, porque se considera un impuesto que concede amnistías administrativas e impunidad penal para quienes pretendían esconder sus riquezas en paraísos fiscales o países con bajas tasas de imposición. Beneficiaría al propio vicepresidente Otto Sonnenhösner. Aunque en Ecuador está prohibido que funcionarios públicos mantengan vínculos con paraísos fiscales, el vicepresidente sería propietario de la corporación TV Cable en Ecuador, mediante una offshore ubicada en Costa Rica. Con esta ley, gente como el vice puede traer activos pagando una cantidad mínima y no pasará nada, no habrá ni una sola sanción. Esta ley implica, está legalizando el lavado de activos. A nosotros esto nos parece muy grave. Gracias, Pablo. Felizmente los ecuatorianos están en alerta. Ya en octubre pasado se volcaron a las calles y lograron hacer retroceder al gobierno en medidas económicas impuestas por el FMI que afectaban a la mayoría de la población. Pasemos a Honduras. Hace unos días la oposición en el Congreso frenó un decreto legislativo de despenalización de los delitos de lesa humanidad para los militares. Recordemos que desde el golpe de Estado en 2009, los militares tienen cada vez más control sobre el país caribeño y el presupuesto destinado en las Fuerzas Armadas es muy superior al de educación y salud. Jeremías Bustillo, periodista hondureño, nos amplía sobre la situación actual en su país. Honduras en los últimos años entró en una espiral de mayor desembolsos para los aparatos represivos del Estado. Situación que se marca por un aspecto de la inestabilidad política y la presencia de los carteles de narcotráfico en Honduras. ¿Qué pasa? En este nuevo presupuesto incrementan los fondos para seguridad y la policía y se disminuye sustancialmente, según un informe del ICEFI, para educación y para salud. Para el caso de los fondos para becas reducen 27% y las transferencias a las universidades públicas, según este documento, están cayendo 24%. Es una situación marcada que se ha visto en los últimos años en el país, a tal grado que ha crecido los fondos para la seguridad y lo de salud y educación se ha mantenido o ha decrecido en los últimos años. En este preciso momento se introdujo un decreto, salió publicado precisamente en el que se le asignan 4.000 millones de lempiras a los militares para manejar fondos de agricultura, un tema que está bien en discusión. Sin embargo, detrás de eso hay detalles como la guerra contra el narcotráfico en Honduras, dado que se han expropiado grandes extensiones de terreno a los militares, a los narcotraficantes, y esos terrenos ninguna persona natural o jurídica va a comprarlo, dado que estarían exponiendo su vida. Y en el caso de que sean los militares que los manejen, habría mayor seguridad de que sean puestos a producir. También se dice que con ese proyecto de 4.000 millones de lempiras para los militares, van a obligar que algunos proyectos de la reforma agraria que se quedaron cortos se lleven a cabo con ayuda de la cooperación israelita en Honduras. Gracias, Jeremías. Entregar el plan de desarrollo agrícola a los militares y con el apoyo de los israelitas es un hecho que la población en su mayoría ha rechazado y que preocupa a las organizaciones sociales de la región. Con más información regresamos en una siguiente emisión de Disputa Económica, siempre con las voces de organizaciones sociales sobre el acontecer latinoamericano. Hasta la próxima.